Juan Pedro Guerrero, el padre de Vicente, era un realista convencido, leal a la corona, y aunque estuviera a disgusto con las medidas económicas, pensaba que eran en beneficio del reino. Jamás cambió su forma de pensar, pues era una persona que creía en la lealtad por encima de todo. Vicente, al igual que muchos jóvenes de su generación, tenía otra perspectiva de las cosas. La revolución de Hidalgo los ayudaría a establecer el buen gobierno, se tomaría en cuenta la voz de los ciudadanos, harían que las autoridades los escucharan dándoles mayores libertades para gobernarse a sí mismos de acuerdo a leyes más justas y sobre todo serían ellos quienes disfrutarían del fruto de sus esfuerzos y no los gobernantes del otro lado del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y esta es la primera reseña de BookTube Al Grito de Guerra y el libro del que les voy a platicar es El Guerrero del Alba de Raquel Huerta Nava, un libro sobre Vicente Guerrero, quien fuera el segundo presidente de nuestro país y el primer afrodescendiente en el cargo. Vicente Guerrero nace en Tixtla, hoy Guerrero, precisamente en su honor, en el seno de una familia de arrieros, un oficio que él aprendió y que desarrolló durante los años anteriores a la lucha armada, lo cual le permitió conocer el terreno. La familia Guerrero también era muy cercana a la familia Bravo, ya saben, Nicolás, Leandro, también figuras importantes en la lucha por la independencia, y a la familia Galeana, Hermenegildo Galeana. Todos ellos se conocían, eran cercanos desde antes de que el movimiento explotara. Todos ellos fueron de los primeros insurgentes, se unieron cuando Hidalgo hizo el llamado y combatieron bajo el mando de Morelos. Y tras la muerte del benemérito, Guerrero continuó con su lucha hasta que se convirtió en el segundo presidente de nuestro país y posteriormente fue derrocado y asesinado. De eso es de lo que nos habla este libro, de su infancia, de la lucha, los primeros años, los años posteriores cuando fue todo sumamente complicado, cuando un montón de independentistas cansados y viendo que eran derrotados una y otra vez, terminaron indultándose y a veces pasándose al bando realista. La consumación de la independencia y todo lo que pasó después. Y aunque el libro dice aquí la novela sobre Vicente Guerrero, a mí no me parece tanto una novela, pero bueno, ya les voy a decir un poco más adelante. Guerrero es como de esos nombres de la lucha de la independencia que son y no son conocidos, es decir, tiene su estado. Nuestro imaginario colectivo, por lo que aprendimos en la escuela, sabemos del abrazo de Acatempan, pero poco más sabemos de él. Yo sí sabía otro porque a mí me contaron una anécdota que no sé si ustedes también la han escuchado, de que cuando está pues toda la lucha, donde todo está lo más cruento, aunque luego recordé que no me la contaron exactamente cómo pasó, pero bueno, pues las cosas se van deformando con la tradición oral, de que pues llega a ver a Vicente Guerrero su padre, y su padre le pide y le suplica que por favor se indulte, que abandone la lucha, que vuelva a casa. Y bueno, Guerrero dice como una frase más larga, pero la frase más conocida es esa de la patria es primero. Son esas cosillas que yo sabía de él, pero ¿cuántos realmente sabíamos que él era afrodescendiente y que es el primero, si no es que el único presidente afrodescendiente que hemos tenido? Sé que hay muchas personas que cuando se habla de la comunidad afrodescendiente salen con su ¡no! ¡Son mexicanos! ¡Somos mestizos! Cuando, ok, sí, técnicamente tienen la nacionalidad mexicana, pero forman parte de la comunidad afrodescendiente. Y el mestizaje, pues lo que ha hecho ha sido tratar de diluir todas esas otras comunidades para crear como una idea uniforme del mexicano, pero ese es un tema mucho más complejo que no voy a abordar aquí porque tampoco me siento muy capacitada para ello. El punto es que la historia se ha encargado de blanquear a Guerrero
No es casualidad que no sepamos que él fuera afrodescendiente, no. La historia se ha encargado de blanquearlo, ya sea en los retratos oficiales o invisibilizando eso. El libro nos cuenta que su abuela de Guerrero se enamoró de un hombre que fue esclavo o que fue descendiente de esclavos, no recuerdo exactamente el dato, y logran casarse. Era algo sabidísimo por la familia. Guerrero nunca se avergonzó de eso, pero como la sociedad de castas de aquella época les hubiera causado muchos problemas, lograron como que eso no quedara tan registrado para que no les afectara. Sin embargo, nunca lo escondieron como tal y era obvio por los rasgos de Guerrero. Y por esa misma razón, Guerrero recibió mucho racismo por parte de Anastasio Bustamante y por parte de muchos otros rivales. Entonces, aunque ya tenía una noción de quién era él, quería saber más a fondo y por eso en cuanto localicé este libro lo quise leer. Y creo que en ese sentido tiene una gran cantidad de información muy valiosa, muy interesante. Una de las cosas que más me gustó cuando lo empecé es que en el primer capítulo no solo nos hablan de Guerrero, sino de la situación de la Nueva España, de por qué los criollos quieren la autonomía. Nos da un contexto de España, de lo que está pasando con Fernando VII y por qué de este lado querían autonomía, querían escapar de tantos impuestos. Y explica cómo, pues en realidad como que el movimiento independentista no fue pobre y salió de la nada, sino que había gente moviendo dinero y muy organizado todo, que pues después las cosas fueron de otra manera. Bueno, y eso también nos ayuda a entender de cómo se da el movimiento conservador una vez que se obtiene la independencia. Además de dar contexto necesario en algunas situaciones, también brinda información muy valiosa que en algunos momentos desmiente la historia oficial, por ejemplo con el conocidísimo abrazo de Acatempan, porque resulta que en Acatempan pues no se encontraron ni se abrazaron Guerrero e Iturbide, sino sus subalternos, y ellos se conocieron en persona tiempo después y en otro lugar. Y otras cosas también va desmintiendo. Lo que más valoro es la manera en la que aborda el racismo que vivió Guerrero. Era una de las cosas que a mí me tenían dudosa de que no se mencionara o que pasara como de largo. Y no, me gusta cómo lo aborda. Sí, quizá no es donde está más el peso, pero, por ejemplo, explica un detalle que a mí no se me había ocurrido y que en realidad tiene absolutamente todo el sentido. Que sabemos que Morelos, cuando publica Los Sentimientos de la Nación, dice que no habrá esclavitud en este territorio, pero quien acaba con la esclavitud directamente es Guerrero durante su presidencia, y eso fue un poco la raíz de por qué el bando conservador lo derrocó por los esclavistas, que de golpe y porrazo les quitaron el negocio, el control sobre otros cuerpos y reaccionaron de manera violenta. Fueron como los grandes promotores de la caída de Guerrero, y menciona cómo reaccionó Texas ante la abolición de la esclavitud, que si lo piensas, pues sí, tiene todo el sentido que Texas tuviera más interés en unirse a Estados Unidos, lo que pasó posteriormente durante el gobierno de Santa Anna, porque pueblo esclavista. Me menciona esta manera en la que los cronistas de la época tenían totalmente deshumanizado a Guerrero. Pone como unos fragmentos que dices, ¿qué onda con estas personas? Declaraciones de Anastasio Bustamante y de otros de su tipo, en donde se burlan y hacen comentarios racistas de Guerrero, y cómo explica esta división entre liberales y conservadores una vez que se da el México independiente, empezando con Iturbide y pues lo que pasó después. Creo que en ese sentido es lo más importante de este libro, la información valiosa que tiene, porque para mí el punto débil de
esta obra es que es muy aburrido, muy. Les digo que aquí dice la novela sobre Vicente Guerrero. Bueno, probablemente un especialista podría decirme, claro que es una novela porque tiene estos elementos, no sé qué. Para mí la narración es completamente plana, en un ritmo, incluso para mí, más que una novela, es como un texto académico de esos que te daban en la escuela, en donde era fecha, tras nombre, tras lugar, y así te vas. Les comenté que a mí me gustó mucho el primer capítulo donde aborda el contexto de España y todo, pero luego llegas al capítulo 2 y de verdad, qué cosa tan aburrida. Cuando terminé el capítulo 2, me planteé abandonarlo. Incluso Violeta me dijo, ay, pues ya déjalo. Y dije, sí, me voy a esperar al capítulo 3 a ver si mejora, y si no, bye. Porque el capítulo 2 es eso, me recordó a la peor manera en la que te enseñan historia en la escuela. Dato tras dato tras dato sin darte contexto. El contexto que te daba en el primer capítulo explicándote cosas y todo eso, en el 2 eso no existe. Además, técnicamente Guerrero es solo un nombre que se menciona entre tantos. El peso se lo lleva Morelos y después como un poco la situación, pero Guerrero pues medio se menciona y es en verdad muy aburrido. El problema no es que tenga mucha información, el problema es cómo te la plantean, cómo te la presentan. Por ejemplo, estoy leyendo Noticias del Imperio de Fernando del Paso y les juro que es un aluvión de datos históricos. Es un aluvión y es una historia que me estoy llevando con calma para analizarla, para saborearla, para ver datos. Pero a pesar de que es un montón de información, la manera en la que está contada te atrapa. Es absolutamente hermoso ese libro, es como un poema y qué talento el de Fernando del Paso. Y entonces, aunque te aviente chorromil datos, te quedas embobada con ese libro. Y aquí llega un punto en el que es aburrido. Ese es el principal problema de este libro, es aburrido. Pero bueno, a pesar de lo aburrido que fue por momentos, la verdad es que agradezco toda esa información que me encontré y cómo abordó ciertos temas. Lo demás, pues es otro asunto. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por verme. Espero que este video les haya gustado y que me acompañen en el siguiente. Adiós.